algunos casos tiene que moverse, ¿no? Y pedir simplemente tolerancia en algunos casos no sirve de mucho, porque la gente tiene que buscar la manera de poder llegar hacia sus destinos, y no solo trabajos, ¿no? También hay citas en hospitales y cosas que simplemente no se pueden postergar. Tenemos un mapa para que vea usted las zonas más afectadas, según lo que han ido confirmando los gremios, de quiénes van a parar el día de mañana, y está para que lo vea usted más grande. De acuerdo a la lista de empresas que pertenecen a la Coordinadora de Transporte, las rutas que conectan los distritos de Lima Norte, como Puente Piedra, Caraballo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, resultarán más afectadas. Al este, las rutas que conectan el Agustino, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Ate y Cieneguilla también se van a perjudicar. Al sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Pachacamac igual. Y mientras que rutas que conectan el distrito de San Miguel, Jesús María con el Callao y a su vez con La Perla, Bellavista y La Punta, también van a sentir los estragos de ese paro. Es decir, como señala ahí en ese recuadro, el 70% de los 18 millones de viajes diarios no podrían realizarse. Vamos a estar, por supuesto, desde muy temprano mañana en Buenos Días, Perú, llevándoles toda la información del desarrollo de ese paro, pero para que vaya usted entendiendo la dimensión de lo que podría verse el día de mañana en función a la información de los propios gremios que han confirmado que se van a sumar al paro. Incluso hay algunos que han dicho, no vamos a salir a caminar y a protestar, pero no vamos a trabajar, vamos simplemente a apagar motores, como nos decía el día de ayer el señor Ojeda. Esta noche me acompañan en los estudios Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, y Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. A ver, esta noche, nada más, mientras estaba transmitiéndose el noticiero 24 horas, un nuevo ataque. Una unidad de transporte público fue atacada en la avenida Colonial. O sea, en pleno estado de emergencia, evidentemente la cosa no ha mejorado en absoluto. Ayer 2 ataques, los días anteriores igual. Y conductores que intentan de alguna manera llamar la atención de las autoridades, de decirles, caramba, nos siguen matando. El viernes un chofer también asesinado, lo que motivó un desplazamiento de algunos de los conductores el día lunes. Y claro, y frente a lo que se ha vivido solo esta semana han dicho, sabes que tenemos que hacer algo más grande. Que las autoridades se den cuenta que así es imposible seguir viviendo y que todos se sienten aterrados. ¿Cómo ve usted la respuesta del gobierno? Bastante lenta, yo creo que hay un ausentismo increíble, no solamente en la respuesta empática con los distintos gremios, sino también en las acciones concretas para por lo menos garantizar un servicio tan esencial como es el transporte. Porque si bien es cierto, creo que es uno de los pocos gremios que sí pueden parar este país sin ningún problema. Y es totalmente atendible y legítima la paralización del día de mañana, porque evidentemente la economía que ellos generan, que es una economía bastante abultada en términos, digamos, de las cantidades que ellos generan, también han producido no solamente el temor y la zozobra de los transportistas, sino también el temor y la zozobra de los usuarios, claro, que sin ningún, digamos, elemento de haber estado en esa intervención, negociación o amenaza, pueden morir el día de mañana, subir al bus, porque ahora están... Y que ya ha pasado. Que ha pasado y que disparan a diestra y siniestra sin ningún tipo de lógica. Entonces, es realmente doloroso lo que está pasando. Esta noche ha estado aquí en 24 horas el general Óscar Larriola y respondió sobre el ataque ocurrido esta noche. Vamos a escuchar lo que dijo. Nuestro compromiso con la familia, de manera directa, que estos hechos se esclarecen sí o sí. Y a estos criminales insanos, cobardes, que muestran un desprecio por la vida, van a terminar donde deben estar, o en la cárcel o abatidos. La captura del monstruo está pendiente, como está pendiente en todo el mundo, las capturas de los principales cabecillas, pero que finalmente se logran capturar. Claro, porque además el gobierno todos los días nos presenta capturas y capturas, pero los grandes, los cabecillas, digamos, todavía no han sido detenidos. El día de ayer, el ataque ocurrido en la avenida Venezuela, en el distrito de San Miguel, terrible, ¿no? Además, estos sicarios se graban todo lo que hacen para luego seguir, además, exacto, a plena luz del día, para luego enviárselos también a otros conductores que sepan que si no pagan, les va a pasar lo mismo. Sí. ¿Qué piensa de lo que ha dicho el general Larriola y cómo está manejando la situación el gobierno? Hago un comentario de la luz del día porque esto trae a colación la propuesta del defensor del pueblo de restringir la circulación de
cientos de miles de motos en Lima y en el Callao, que me parece también una propuesta inviable. Ya conversaremos sobre eso, imagino. Creo que a nivel de la propuesta del gobierno los veo sin norte. No veo un plan integral, un plan que signifique controlar el sicariato. Las balas son la parte final de una negociación que no concluyó bien para el delincuente. En el camino hay un montón de gente que está pagando cupos a todos estos sonadores de gobierno, estos sonadores de la cárcel, estos sonadores de la calle. De acuerdo. Hay de todo, ¿no? Entonces, esta estrategia integral supone analizar las bases de datos que tiene la policía con inteligencia artificial, cosa que no están haciendo. Más de 50.000 denuncias, 23 y 24 y 22, 8.000 en el primer trimestre del año 25. Ahí hay una mina de oro de información que la policía no la está manejando. Creo que tienen que sentarse a la mesa con el sector financiero y los operadores de telefonía para ver qué se puede hacer con las cuentas donde se deposita y qué se hace con los números telefónicos donde proceden las llamadas. Eso también es parte de la otra pata de la mesa. Creo que en el extremo del control de la parte final, digamos, de la extorsión, que es el control de las motos, no hay que seguir propuestas, digamos, descabelladas como la del Defensor del Pueblo. Aquí el alcalde ha mostrado una propuesta así de corto plazo e inmediata. Y además porque solo lo que hemos visto en los últimos días demuestra que la mayor cantidad de sicariatos se cometen durante el día, sí, no pero, en el horario que además propone claro, el defensor, ¿no? O sea, si ellos tienen a su favor, ¿por qué no funciona, por ejemplo, los estados de emergencia y el control territorial? Porque la extorsión no corre por la calle. O sea, como he dicho, un tanque no va a parar un WhatsApp. claro. O sea, no lo va a parar, ¿no? Y además porque corre telefónicamente y eventualmente y tienen a su favor el factor sorpresa. Exacto. ¿No? Entonces es imposible que puedas, salvo que tengas, pues, digamos, alcabalas, garitas de control, cuadra por cuadra, lo cual también es inviable, ¿no? Entonces, hay una serie, como decía anteriormente, de aspectos que hay que hacer para manejar el problema de la extorsión y el sicariato a nivel integral, y bueno, eso no se está haciendo. Alcalde, ¿usted tampoco comparte la opinión del Defensor del Pueblo? ¿Le parece una buena medida? No, es una medida que no tiene una lógica, la verdad. La economía el día de hoy, tanto de deliveries, de familias y de personas, está ya basada pues en las motos lineales. Sin embargo, es importante atender cómo la delincuencia ha ido apropiándose de las calles con este tipo de movilidad. Yo he venido a traer una propuesta totalmente viable y rapidísimo. Se puede hacer una semana. Déjame contar. Por ejemplo, este es el casco que usan los serenos de mi distrito, que usa la Policía Nacional, que usa la Unidad de las Águilas y distintas unidades. Este casco está descrito en una resolución directoral del propio Ministerio de Transporte. Está reglamentado. Está totalmente reglamentado. Si te puedes dar cuenta, este casco, cuando te lo colocas, puedes ver todo el perímetro de la cara, el rostro, sus descripciones. Sin embargo, este otro casco es el que usa casi el 99.9% de las personas que se transportan en un vehículo. Y acá te estoy poniendo con una visera transparente. Lo usan de manera polarizada. También, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el día de mañana el ministro de Transporte? Prohibir esto. Con una resolución, ni siquiera tiene que ir al Congreso. Que prohíba este casco, y encima hay unos que todavía son un poco ya más llamativos, que tienen forma de dragones y guachafería, que es parte, digamos, un poco del escenario. Pero que al final el objetivo es el mismo, que no se permita reconocer el rostro. No se puede reconocer absolutamente nadie. El día de mañana, en una resolución, el ministro de Transporte podría prohibir estos cascos y solamente permitir que se usen este tipo de cascos, porque además en zonas urbanas, no están en carreteras nacionales. En carreteras nacionales se justifica eso. O sea, uno lo ve así, digamos, que yo no me movilizo en moto y pienso, de pronto esto no es tan seguro como eso, para alguien que sí se desplaza y que lleva a la familia en la moto. En la propia resolución directoral está descrita los tipos y características de cascos. Una de ellas está descrita para el tipo urbano, los que se desplazan en esta calle, la avenida Arequipa, entre otros. De acuerdo. Es este. Y, sin embargo, se desplazan en este. Señor ministro de Transporte, o sea, esto es inmediato y el día de mañana prohibir de manera inmediata salir con la policía, capturar, sanciones muy duras, quitarles la moto por último, pero vamos, no se puede tener pues
al delivery, no se puede detener al señor que lo lleva a su hijo al colegio, al tipo que recoge a la novia en el trabajo. Eso es imposible. Y hay una economía. 1.200.000 motos en Lima y el Callao. Sí, claro. ¿No? 1.200.000 motos. Entonces uno no puede pretender que hay 1.200.000 asesinos. Claro. ¿No? Es absurdo. Pero para el defensor del pueblo, el derecho a la vida, digamos, está por encima de los otros derechos al trabajo, a la movilidad y en fin, ¿no? Esa es un poco su justificación. Bueno, a mí me sorprende que el defensor del pueblo esté proponiendo una norma que afecta al pueblo. Así, es decir, la criminalidad hay que manejarla, insisto, de manera integral, hay muchas otras opciones. Ese cuarto de guerra en realidad no sé para qué está funcionando, pero ahí debían estar sentados otros tomando decisiones apropiadas y pensando qué es lo que se puede hacer. Hoy hemos escuchado al primer ministro, acaba de terminar hace muy poco, después de 5 horas, las propuestas que ha hecho en Seguridad Ciudadana ahí me han sorprendido, mal informado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha puesto como base del Plan de Seguridad Ciudadana el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2030, que el propio Ministerio del Interior el año pasado, el 2024, calificó como que no estaba teniendo resultados, entre otras cosas, porque es un plan multisectorial que requiere de un liderazgo del primer ministro, ¿no? Para estrategias como Barrio Seguro, etcétera. Entonces, y además carece de financiamiento. Inclusive los indicadores que han puesto, cuando los pusieron teníamos menos criminalidad que ahora, entonces la meta es inalcanzable y hay cosas, torpezas, que no se ha preocupado en leer, pues se preocupó en leer, pero no en revisar, que por ejemplo afirmó que el Estado peruano ha dotado a la Policía Nacional de 370.000 vehículos nuevos. O sea, la Policía Nacional tiene 19.000 vehículos entre que funcionan y que no funcionan, todos. O sea, los Maldonados también los estoy contando ahí. Se le han dado una cifra que no sé quién se la puso. Entonces, debe ser. No ya, sé. pero eso también pasa mucho, ¿no? En el cuarto de guerra, con el gobierno, que dice una serie de cosas que no van con la realidad. Hablando de propuestas, quiero que escuchemos lo que ha propuesto el congresista Cueto hoy, hablando de criminalidad. Y a nuestros amigos transportistas que los están matando, pónganse láminas antibalas y en lugar de tener a toda nuestra policía y parados por las calles, dispongan en civil que haya uno en cada bus hasta donde alcance. El solo hecho de decirlo lo van a pensar, y si están ahí y hacen uso de su arma bien utilizada, establezca estado de sitio. Ya cierre esto. No vale la pena mal emplear a la Fuerza Armada. Ya están empezando organizaciones a matar, a capturar a los sicarios, a matarlos. Y eso va a ser realmente la ley de la selva. Láminas antibalas y un policía en cada unidad de transporte público, los que alcancen, ¿no? Porque ya esa propuesta, varios efectivos de la policía han dicho, es imposible porque no tenemos tantos. No se puede aplicar lo que se aplicó en su momento en la época del terrorismo, congresista Cueto. ¿Qué piensan de eso? Yo hace poco hice una cotización para poder blindar mi vehículo porque yo he tenido 2 atentados. Y la cotización que me llegó era entre 12.000 y 15.000 dólares. Caramba. Solamente para un vehículo. ¿Qué persona puede tener eso en la billetera? Un pobre transportista que a las justas puede pagar la medicina de casa y los servicios básicos. Creo que hay una realidad paralela en donde muchos congresistas creen que el Perú se está transitando. Y es lamentable escuchar ese tipo de declaraciones. Además, el congresista Cueto no se entera que muchos sicarios suben como pasajeros también a las unidades. O sea, ¿y qué quiere? ¿Que todos estén cerrados? Vivimos en un mundo en el que hay aire acondicionado y que la gente puede vivir tranquila. O sea, es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. 18 millones de viajes, ¿no? Es lo que 18 justamente, millones de ¿no? viajes, Al día, ¿no? al día. Bueno, entonces, ¿cuántos policías necesitamos para proteger la cantidad de vehículos que hacen esos millones de viajes durante todo el día, las 24 horas? Es imposible. O sea, ahí dice hasta donde alcance, no alcanza. Claro. Entonces, a mí la verdad es que me sorprende que un congresista de la República pueda plantear alternativas absolutamente desfasadas. En efecto, en un mundo paralelo, no están en cualquier parte. De acuerdo, porque eso se aplicó en la época del terrorismo, ¿no? Subían de Seville sí, cuando había pues una cantidad pero mínima de vehículos. No sugerían pues también, blindar... ¿no? No, me refiero a los policías en yo sé, las unidades, pero claro, o sea, digamos, cosas que se podían aplicar a la realidad. Hay que actualizarse un poquito, ¿no? Sí, Ahora, mañana varias universidades, van a suspender las clases presenciales. Se estima que más o menos 20.000 vehículos se van a sumar a esta paralización.
¿Cómo ven ustedes la respuesta del gobierno? ¿Se está entendiendo el fondo de esta paralización, el problema real de lo que está pidiendo la gente? Creo que eso va a ser un poco lo más doloroso después de esta marcha, que vamos a encontrarnos dentro de poco con una nueva marcha, porque han aumentado el número de víctimas producto de la delincuencia y del sicariato. Y si revisamos un poco estos dos países, que todavía uno continúa con estos problemas más álgidos que nosotros, y el otro que ya lo solucionó, que es Ecuador y El Salvador, podemos darnos cuenta que la ruta de la delincuencia está siguiendo una secuencia que nosotros estamos continuando. En El Salvador pasaba exactamente lo mismo. Primero era una granada, luego una bala, luego una extorsión, luego una bala al chofer y luego al final terminaban quemando vehículos con pasajeros adentro. Sí. Entonces, Ecuador está ahorita también en un problema complejísimo. Entonces, vamos, los delincuentes ya no es, digamos, una pequeña isla de lo que pasa aquí o lo que pasa allá. Son bandas organizadas, internacionales, que comparten métodos, que comparten información. Y si no, tenemos una reacción inmediata, por lo menos, de los dos poderes del Estado que el día de hoy tienen en sus manos poder cambiar las cosas, tanto el Congreso como el Gobierno, yo creo que la realidad nos va a seguir golpeando. El Gobierno no dice nada además del paro, ¿no? Parece que su estrategia es mejor no digo nada, si no le doy impulso. Bueno, por lo menos tengo entendido que está el ministro del Interior reunido con los dirigentes, sí, pero ya los dirigentes han declarado que el paro va sí o sí, porque además no es el primer paro. Exacto. Vamos, o sea, ya pararon el país por completo también el año pasado. O sea, es la primera vez que yo he visto que una paralización como consecuencia de la inseguridad. Primera vez. O sea, y perdóname, pero hay este aislamiento del propio gobierno, porque yo he tenido reuniones con el ministro del Interior. De verdad que hay una buena voluntad, hay una decisión, pero vamos, voltea la cartera del ministro de Economía y dice, no, acá no estoy. O sea, vaya usted, haga las cosas con el poco presupuesto que tiene, pero necesitamos logística, tecnología, claro, necesitamos presupuesto. Y el ministro de Economía y Finanzas en otro lado. Tiene que ser parte de la solución. Bueno, él no está en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, no está el ministro de Economía, y debiera. Debiera, ¿no? Claro. Deberían convocarlos, es una pieza fundamental. De acuerdo. Vamos a una pausa. Al volver, hoy el señor Adriancén en el Congreso de la República ha dicho que no puede admitir que las medidas para enfrentar la delincuencia hayan fracasado. ¿Qué es lo que ha querido decir el señor Adriancén? Con eso y más volvemos. Ha pasado poco más de 2 semanas y el ministro del Interior, que ya no es tan nuevo, ya está asentado, ¿no?, en el cargo, hasta ahora no nos ha presentado cuál es su estrategia para enfrentar la criminalidad. Él, en la única entrevista que ha dado al canal del Estado, se puso solito la meta de que en 4 meses el país podría vivir tranquilo. Nuevamente podríamos por lo menos salir a las calles y estar medianamente tranquilos. Y ahí parece que le dijeron, mejor no digas nada, y no ha vuelto a dar ninguna entrevista. Y claro, como aquí otros medios seguramente lo estarán buscando porque es el tema que hoy por hoy más nos preocupa. ¿Qué piensan del nuevo ministro y de su nueva estrategia? Porque hasta ahora no lo conocemos y parece simplemente la continuidad de Santibáñez, ¿no? Bueno, yo conozco bastante bien al ministro porque era un muy buen oficial, fue premiado como mejor comisario, una persona que puso en práctica una serie de medidas para asegurarse de que los patrulleros patrullen, y es una persona que, proveniendo de la Policía de Investigaciones, se dedicó más a la policía comunitaria, y ahí hizo un muy buen trabajo. Fue primer general a cargo joven, digamos, a cargo de esta unidad. Pero yo diría que eso es su principal, fortaleza, ¿no? El trabajo comunitario. Pero el problema de la criminalidad es bastante más amplio. Ahora, él estaba antes que entre como viceministro Santibáñez. Y él ha sido viceministro de Seguridad Pública durante todo el periodo de Santibáñez. Entonces, sabe los problemas que tiene el sector, claro, ¿no? ¿Sabe de qué pie cojea la policía? Sí, sin embargo, a mí me hubiese gustado que él más bien tenga una estrategia distinta. Yo le hubiese recomendado que lo primero que tenía que hacer era llamar a la fiscal de la Nación y a la jefa del Poder Judicial, a la jueza a cargo de la jueza suprema, y cambiar, ¿no? Porque lo que caracterizó el periodo de Santibáñez fue una fricción permanente. Entonces, él ha tenido que marcar distancia, porque en estos momentos lo que se requiere precisamente es tender puentes, conciliar
y ver de qué manera se puede trabajar juntos y buscar una estrategia común. De acuerdo. ¿No? Y sin embargo, me sorprende, creo que está, lo siento como medio paralizado, en efecto dio esta conferencia y no ha vuelto a aparecer. Ajá. En su entusiasmo quizás planteó 3 o 4 meses, pero bueno, es decir, tampoco está teniendo reacciones de acercar a los operadores de justicia, a las cabezas de los operadores de justicia, a buscar soluciones. Y me parece que en ese sentido está equivocado al seguir la línea de la Presidenta de la República. Es cierto que hay un cambio notable entre lo que hacía Santibáñez, prácticamente salir todos los días a los medios de comunicación a enfrentarse con el mundo entero, pero claro, ya el señor Díaz Zulueta se ha ido al otro extremo, ¿no? Al punto de no Desaparecer. hablar. Exacto, y recién lo hemos visto esta madrugada y la madrugada del día anterior en esos operativos Amanecer Seguros, que ha salido además acompañado del ministro de Justicia, el señor Arana, que no entiendo mucho qué es lo que tiene que hacer ahí, pero él lo ha estado acompañando y sin mucho resultado, porque no ha podido presentar, digamos, algo. No es un ministro mudo, incluso en el cuarto de guerra, tampoco es que le pasen el prompter para que lo lea un ratito, o sea, tampoco está, digamos, no se nota la autoridad que esperaríamos, digamos, debería tener hoy el ministro del Interior, ¿no? Mira, yo sí veo un cambio de estilo, evidentemente, con el ministro anterior. Sin embargo, creo que hay una tarea pendiente que le va a ser bastante difícil a este ministro y que he visto casi imposibilitado a los anteriores. Quizá por la continuidad, pero es la reforma de la Policía Nacional, que es una tarea pendiente ya desde hace buen tiempo. Entendemos que la Policía Nacional el día de hoy tiene muchas carencias, muchas dolencias y ha sido atrapada en muchas de sus unidades por la corrupción. Reformar la Policía Nacional creo que debería ser una tarea de una política de gobierno y es más, una política de Estado que independientemente del ministro que ingrese, tiene que darle continuidad, porque es lamentable ver cómo nuestra policía, que es buena, que es honesta, que es honrada y trabajadora, termina, digamos, involucrada en actos que quizá lo único que hagan es continuar su supervivencia. Hay un falso espíritu en la Policía Nacional. Y también hay, obviamente, una policía que quiere limpiar, digamos, la institución. Eso creo que ha sido una de las tareas que no se ha hecho bastante. Y lo segundo, que es exactamente lo que se mencionó hace un momento, que es la articulación con el resto de instituciones que tienen que ver con la administración de justicia con nuestro país. Y ahí creo que la relación debería ser más amable, pero siento que no va a haber este acercamiento porque depende mucho de la presidenta Dina Boluarte, de sus voluntades y de sus gustos. Entonces la presidenta no va a ver con buen gusto el que vaya y se acerque al Ministerio del Interior, porque ahí tiene cosas, digamos, entrampadas, y lo mismo con el Poder Judicial. Entonces es complejo. Que ella misma sigue criticando. Y lo otro es que el propio gobierno tiene pequeños feudos, ¿no? Entonces ahí tengo al ministro de Economía y Finanzas, que es un feudo totalmente aparte, que el ministro de Defensa no quiere estar en las reuniones junto con el ministro del Interior. Entonces ahí el problema, ¿quién es? Presidenta Dina Boluarte, que no tiene la capacidad de articular entre sus propias carteras y ejercer un liderazgo ahí. Y Premier, ¿no? Y el primer ministro, efectivamente, ¿no? Que es el que en principio es el jefe de gabinete. O tal vez es un fantasma, como le ha dicho Tarola. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el señor Adrián Sen. Ya ha criticado... Es un fantasma que habla mucho en todo caso. Es un fantasma que Sabe habla leer. que ya ha criticado usted algunas inexactitudes que ha tenido el señor Adrián Sen en el discurso de más de 5 horas, si era el estilo Dina Boluarte en 28 de julio, que ha dado hoy en el Congreso. Y lo que dice es, no podemos admitir que las medidas para enfrentar la delincuencia hayan fracasado. Escuchen. No podemos admitir que las medidas que adoptamos con anterioridad para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia urbana hayan fracasado. Se trata más bien, en nuestro entender, de un proceso integral, un proceso multisectorial e intergubernamental, y el desarrollo y éxito de dichas medidas se viene observando progresivamente. Claro, él no dice que las medidas han fracasado, dice que no puede admitir, ¿no?, que hayan caído en un fracaso y que las medidas se están observando, el éxito de esas medidas se están observando progresivamente. ¿Ustedes lo ven? ¿Lo notan? Progresivamente lo que he visto es un deterioro.
de la seguridad. Entonces, ahí están las cifras, ahí está. Es decir, no estaríamos yendo a un paro mañana Ya. de transporte si es que esto hubiese funcionado, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué lectura tendrá. También lo he escuchado y he leído, porque ya su discurso está en redes, y lo que tiene es la típica, la clásica, la que entregan siempre a la policía, ¿no? Es decir, el número de bandas, qué sé yo. Entonces, Claro. y eso no es el indicador que te va a dar cuenta del éxito, ¿no?, de una política de seguridad, ¿no? Yo lo que veo también adicional a lo que acabas de mencionar es una característica repetida de este gobierno, la falta de empatía y sensibilidad con las personas que el día de hoy son viudas, son huérfanos. Ni siquiera una palabra de aliento, de disculpa, de reconocimiento, digamos, de algunos errores que se han hecho, de una autocrítica, diciendo que lamentan la muerte de estas personas, de la solidaridad con los transportistas. O sea, de verdad es como una isla que vive con sus propias imaginaciones, y el resto de peruanos estamos aquí tratando de defendernos como podemos. De Es acuerdo. tristísimo tener que ver un gobierno insensible en un mensaje que debería recibir de los peruanos que viven atemorizados, amenazados, y otros que ya perdieron parientes. Entonces es lamentable lo que yo veo en esta parte. Sí, además hemos pasado más de 500 asesinados solamente en un trimestre, ¿no? Entonces eso es una cifra bastante alta que en efecto requiere algo de empatía. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero cifras además que cuando uno le pregunta a la policía o al gobierno, dicen, la toman con pinzas, ¿no? Como no es tan exacta, como hay que ver los indicadores, hay que ver, desagregar, ni siquiera confiaban en las cifras de SINADEF, Bueno, entonces... Cuando caramba. desagregamos las cifras que dio la presidenta en el cuarto de guerra, para echarle la culpa al Ministerio Público de las 43.000 detenidos en flagrancia soltados por el Claro. Ministerio Público, resultó que las cifras eran ínfimas, o sea, todo era detenidos en estado de ebriedad, alimentos... De acuerdo, gente que no es decir, pagaba pensión de alimentos, cosas menores. Y que no vas a purgar cárcel, salvo que haya sido pues, un accidente de tránsito en estado de ebriedad con muertos. Pero De acuerdo. lo demás no va a ser cárcel. Entonces, obviamente, el fiscal tiene que decirle, sigue usted su camino. Claro. ¿No? O sea, chau brevete y las cosas que de rigor, corresponden. pero no van a la cárcel. Claro, pero cuando ¿no? uno escucha más de 43.000 Ya. detenidos, se dice, oye, pero la cárcel la han aumentado tanto, Claro, y ¿dónde resulta está? que cuando uno empieza a ver cuántos sicarios han sido detenidos en todo el país, ¿no? En todo el país, en 3 meses, 13. Entonces, dice, bueno, qué falta de seriedad también para tratar la información y para tratar además la inteligencia de la ciudadanía. No, y además que la presidenta fue la que firmó la norma de deshacinamiento de los penales. Entonces ella le dijo a todos los fiscales y los jueces que los penales ya están totalmente hacinados, que por favor no me pongan uno más adentro. Lo firma la presidenta Dina Boluarte y lo firma Santibáñez. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez cuando ven esa norma? Y el día de hoy los delincuentes tienen los mejores abogados de este país, muy bien pagados, producto de, obviamente, toda la extorsión. Claro. Y nos gana la batalla ahí. Bueno, el exministro Sí. del Interior era un abogado que, digamos, De acuerdo, de justamente acuerdo. defendía a delincuentes de la institución. Exacto. Tengo que hacer una pausa. Quédense con nosotros unos minutos más Sí, cómo también. no. Regresamos porque también hoy la presidenta Dina Boluarte, lejos de hacer una autocrítica, mea culpa de su gestión, ha más bien criticado a las gestiones anteriores, a quienes han ocupado puestos en el Ministerio del Interior. Con eso y más volvemos. Seguimos con la presidenta Dina Boluarte, que hoy ha lanzado duras críticas a quienes han estado antes en otras gestiones, quienes han sido ministros y han tenido, digamos, la facultad de tomar algunas decisiones sobre el tema de seguridad. Y no nos quejamos porque durante años los presidentes de turno y los ministros del Interior, muchos de ellos que ahora salen y critican, en su momento no hicieron nada por frenar la delincuencia, pese a que tenían la información y la oportunidad para actuar. Hicieron todo lo contrario, debilitaron a nuestra Policía Nacional. Yo les pregunto a ellos, ¿qué resultados tienen frente a estas organizaciones criminales? Hablar desde afuera es bien fácil, y cuando estuvieron dentro, ¿qué hicieron? Estas mafias no nacieron de la noche a la mañana. ¿Qué le respondería la presidenta, señor Valdés? Que ella tiene 3 años en el gobierno, tiempo más que suficiente, y yo creo que todos hemos podido apreciar que teníamos un país distinto en el 2020,
al país que tenemos ahora, en el 2025, y que buena parte de ese proceso de deterioro ha sido ella como vicepresidenta de la República y luego ahora como presidenta. No le respondería nada más. De acuerdo. No se merece otra respuesta. Ella debe ser la única persona segura en este país, ¿no? En su cuarto de guerra, blindada, con sus ministros, su gente y todo. Hoy además, no sé si se enteró, pero en un concierto de chicos en la Puerta de San Marcos los han estado extorsionando. Sí, O sea, a chicos les estaban cobrando por seguridad, que estaban ahí acampando, o sea... Pero si están hasta cobrando por vivir en tu casa. Sí, Dios mío. Ya, O sea, es decir, y la presidenta, lejos de lo que usted decía en el bloque anterior, son incapaces de ver un poco lo que ellos están haciendo ahora, ¿no? O sea, no es un gobierno que acaba de entrar pues este año y que recién está sentándose y vamos a ver qué pasa. O sea, ya tienen tiempo, ya sí, conocen. Además, los pecados del otro no te convierten santo. También, claro. Partamos de eso, ¿no? Ella es el día de hoy la mandataria de este país, tiene a las Fuerzas Armadas, tiene a la Policía Nacional, tiene al Ministro de Economía. ¿Puede solucionar cosas? Por supuesto que puede solucionar cosas. O sea, esta cosa tan sencilla que yo hablo de un caso como una alternativa sencillísima para identificar el rostro de las personas, ¿por qué no se les ocurrió? ¿En qué lógica andan? Yo creo que el problema que le pasa a la presidenta es que no está en la lógica del país. El país hoy necesita dos cosas importantes: seguridad y economía. Créeme que esas dos cosas son suficientes para un peruano para hacerse solo. Pero el día de hoy no tenemos ni seguridad ni economía. De acuerdo. Porque, vamos, este país está sustentado casi el 70% en la informalidad, ¿no? Si mañana se quiebran los bancos, no pasa nada. Este país continúa y continúa. Entonces, están completamente desenganchados de la realidad, no tienen una alternativa viable para los peruanos, y creo que incluso sus problemas judiciales, que el día de hoy les preocupa más que los problemas de los peruanos. Y es por eso con la bronca que tiene el Yo ministerio. debo agregar que esos problemas judiciales que tiene la señora Presidenta de la República son las que está impidiéndole justamente gestionar el país para llevarlo a un camino más seguro. Porque para poder lidiar con sus problemas judiciales no ha encontrado mejor forma que desarmar la DIVIAC, que eliminar a los mejores investigadores, que pelearse con el Ministerio Público, que buscar alianzas en otros sectores del legislativo para que realmente la puedan apoyar en esa lucha. Entonces, tiene una grandísima responsabilidad en lo que está pasando en este país y tiene una gran responsabilidad en muchas de las muertes que se han producido. Antes que me gane el tiempo, quiero ir con el tema penales y esta propuesta que viene desde el Congreso de la República para que presos condenados, nacionales y extranjeros, vayan a cumplir sus penas en centros penitenciarios de otros países. Es una propuesta de Patricia Chirinos y Norma Yarro que tiene el respaldo del presidente del Congreso. Escuchemos al señor Salguana. Me parece importante esa sugerencia. Uno, que el Perú tiene los penales totalmente hacinados y no tenemos penales en construcción ni en planes de construirse. Y con este incremento de la criminalidad, el Poder Judicial va a dictar detención. ¿A dónde van a ir? Quizás sea momento de revisar, de evaluar la posibilidad de enviar a los básicamente extranjeros a penales como el de El Salvador, como lo está haciendo Estados Unidos, porque tiene su costo, tiene sus temas de derechos individuales que hay que evaluar con mucho detenimiento. Tan incapaz es el gobierno de construir una cárcel que prefiere, con lo que la logística y los costos que demanda trasladar a reos a otras cárceles de la región, del mundo, lo que fuera, lejos de construir una cárcel aquí. O sea, ¿eso no se puede? Ya es el nivel, creo que, más evidente de incapacidad. Vayan y conversen con el alcalde de Ancón, que le ha ofrecido al ministro del Interior terrenos enormes donde pueden construir penales sin ningún problema y que están totalmente aislados de la ciudad. Yo tengo 2 penales en San Juan de Lurigancho, 2 penales, que prácticamente terminan siendo centros de extorsión. ¿Y por qué no sacan normas para que de manera más eficiente, saltando algunos reglamentos que hace OCE, porque la verdad que también la burocracia ahí es demasiada, compleja, para 3 cosas fundamentales: justicia, que tiene que ver con los penales; salud, que tiene que ver con los cientos de hospitales que están abandonados; y educación, para todos los colegios que están cayendo. Saquen normas especiales para construir de manera mucho más rápida y más ágil. Ahí está la plata, solamente que no lo pueden hacer. ¿Y la vía panamericana no se construyó tan rápido? Por ejemplo, lo que tendrían que hacer
es además tener una visión inteligente de los 99.000 internos que hay en el Perú y construir un penal más rápido para, por ejemplo, sacar de los penales a los primarios, a los que están por juicio por alimentos, a los que tienen, digamos, penas menores. Todos ellos los sacas y vas a desasignar los penales ahora vigentes, que son los que tienen el problema actual. Pues tendrías que saber separar y analizar qué tipo de población penal. Y los que no tienen condena también, ¿no? Sí, aquellos que no claro, tienen los que tienen condena es más o menos el 35% de la población penal que no tiene todavía una sentencia, ¿no? De acuerdo. Gracias a los dos por Muchas haberme gracias a ti. acompañado. Muy gentil No, por con haber gusto. estado aquí esta noche en 2025. Me voy a